Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a los 40 días de oración, la quinta semana, bajo el tema El eterno reino de Dios. Hoy en el día número 30. Dios bendiga a los que se van conectando por TikTok o Facebook. Compartan la transmisión, ayúdennos a llegar a otras personas. Los algoritmos de las diferentes plataformas han cambiado bastante y ahora se batalla mucho más para que otros puedan escuchar. Nos han complicado la vida. Nos han complicado la vida. Si usted está en TikTok, comparte la transmisión. Si está en Facebook también, haga lo propio para que otros se beneficien de esta enseñanza. Uy, estoy empezando unos minutos tarde. Tuve algo ocupado, pero damos gracias al Señor por todo. Padre, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo a través de la enseñanza de hoy. En el nombre de Jesucristo el Salvador. Amén y amén. Vamos a hablar hoy bajo el tema la misión de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, bajo el tema la misión de la reconciliación. Que lea la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo recuerdo en Radio Vida, en el 90.5 en Puerto Rico, que había, no sé si todavía existe, pero había un programa que se llama el Ministerio de Reconciliación, un buen programa en los años 90, finales de los 80, los 90, era el programa ese, muy bueno, se llama el Ministerio de Reconciliación. No sé si todavía existe o no, porque pues ya no tengo conexión con ellos, pero es un tema muy, es una la palabra reconciliación se usa mucho en nuestro ambiente evangélico, especialmente a la hora del llamado, cuando invitamos a las personas a que se reconcilien con el Señor. Y la reconciliación significa algo muy importante y es una misión delegada a nosotros los creyentes. Por eso es que 1 Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, o sea, Dios es el que establece el ministerio de reconciliación, pero primero reconciliándonos con Cristo, y nos dio ese ministerio de reconciliación. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, o sea que es a través de Cristo que uno se reconcilia con el Señor. ¿Ves? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y todo tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Fíjense, les encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Reconciliación específicamente significa, óigame bien, apréndase esto. Yo sé que usted lo sabe, pero vamos a repasarlo. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando de el restablecimiento de una relación armoniosa tras una disputa. O sea, hay una relación entre dos personas, una buena relación entre dos personas, y después vino una diferencia, y ahí es que viene y entra la reconciliación. Porque cuando hay una disputa,
pues se dividen, se separan, se enemistan. Entonces, ese es el logro de acuerdo tras la discordia. O sea, después de la disputa, de la discordia, de la separación del problema, la reconciliación, eso es lo que logra reestablecer un acuerdo entre las dos partes. O sea, la reconciliación cristiana, como nosotros la conocemos, es una obra que viene de Dios a través de Jesucristo, como habíamos leído en el versículo 18 del capítulo 5, 1 Corintios. La reconciliación cristiana es una obra de Dios a través de Jesucristo, mediante la cual Él establece una relación favorable entre la humanidad y Dios mismo. ¿Ve? Porque en la caída del hombre, en la desobediencia del hombre, pues hubo esa enemistad. Se perdió esa comunicación entre Dios y los hombres. Y a través de Cristo, Cristo ha venido a restablecer esa comunión con Dios. Y por eso le conocemos, eso es lo que conocemos como reconciliación. Pero vamos a traer una pequeña ilustración para que lo podamos ver mejor. Mira, la reconciliación cristiana, imagínense, vamos a ilustrar de esta manera, imagínense dos buenos amigos que ahora están enojados, que no se pueden ni ver. Eso lo vemos constantemente. Entonces, la buena relación que alguna vez disfrutaban o tenían esos dos buenos amigos, se ha venido a romper, está tensa, pues porque se enemistaron. Y como consecuencia de enemistarse, ¿cuáles son? Pues ya no se hablan, ¿ves? Comienzan a dejar de hablarse poquito a poquito, hasta que no se hablan por completo, y de haber sido buenos amigos, se convierten en extraños, ya como si nunca hubiese existido. ¿Ves? Incluso pueden llegar a mostrarse hostiles el uno con el otro. Eso es lo que pasa cuando las personas se enemistan. No se hablan, se hacen enemigos, se tratan como extraños y hasta se pueden agredir, incluso ofenderse unos a los otros porque ya se enemistaron. Pero entonces, de repente un día ocurre un milagro. Los dos amigos que estaban distanciados comienzan a hablar otra vez. Dejan a un lado el orgullo, dejan a un lado el resentimiento, se piden perdón y se aceptan las disculpas. Entonces se construye nuevamente la confianza. Ese es el trabajo de la reconciliación. ¿Se fijan? Cuando esos dos amigos finalmente se reconcilian, restauran la paz, se abrazan y se logra lo que se llama la reconciliación. ¿Ven? Esta imagen que le estoy hablando, o este ejemplo que le estoy dando de los dos amigos, es lo que ocurre o lo que ocurrió entre Dios y nosotros. ¿Ven? Ya no hay culpa, porque la culpa fue quitada. Se perdonaron, se abrazaron, se reconciliaron, ya no hay problema. Y así es que funciona la reconciliación. Se inicia un proceso de conciliación. Entiéndase que primero hay que llegar a acuerdos. Tenemos que conversar, tenemos que hablar. ¿Ven? Y así es que funciona la reconciliación cristiana. Porque es Dios que se acerca a nosotros los pecadores a través del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo llega a la cruz y en la cruz toma nuestro lugar. Y es que viene la reconciliación entre Dios y los hombres. La reconciliación implica necesariamente un cambio. En la reconciliación cristiana viene ese cambio. Dios no es el que cambia, porque Dios es perfecto. ¿Quién es el que tiene que cambiar?
nosotros los pecadores. La reconciliación es un cambio, pero no un cambio de parte de Dios, un cambio de parte de nosotros, que somos los pecadores. Porque Dios sigue siendo perfecto, pero Dios nos cambia a nosotros. Y como resultado de ese cambio, pues nuestra relación con el Señor se vuelve a establecer. ¿Ve? Y Dios usó como medio a su Hijo Jesucristo. Dice lo que dice la Biblia. 1 Corintios 5:18. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, o al mundo consigo, a través de Cristo, y no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, les entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Ven? O sea que el hecho de que necesitamos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota. Si usted necesita una reconciliación con Dios, significa que esa relación está rota. Si usted no está en Cristo, quiere decir que su relación con Dios está completamente rota. Por eso necesitamos reconciliación, ¿ven? Porque nuestra relación con Dios está rota. El hecho de que Dios sea santo significa que nosotros nosotros éramos culpables, ¿ven? Nuestro pecado nos alejó de Dios. Nuestra desobediencia nos alejó de Dios. Pero la muerte de Jesucristo en la cruz es la base, es el fundamento de nuestro perdón y justificación. Y eso es por gracia, mediante la fe en el Hijo de Dios. Entonces Dios nos transforma completamente a la imagen de Cristo. Todo ese proceso es lo que llamamos reconciliación. ¿Ven? Reconciliación. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Porque nosotros, como personas, hemos sido reconciliados con Dios. Y al ser reconciliados con Dios, el Señor nos ha entregado, mira cómo dice la Biblia, nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Eso está en el versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Corintios. Se nos ha encomendado la palabra de reconciliación, como lo dice en el verso 19. Nos confía el ministerio de reconciliación y nos encomienda la palabra de reconciliación. Nosotros los creyentes tenemos ese ministerio y tenemos esa palabra que llevar. Tenemos esa palabra que llevar. A mí me gusta ver diferentes programas, siempre he tenido esa costumbre. Y ayer estaba escuchando un programa en el canal de TikTok y entra un creyente, esos creyentes amargados, y ataca a través de los comentarios a la persona que está dando el programa, ¿ven? Y la persona le contesta, y lo que yo traigo con esto que estoy diciendo es el hecho de que la palabra de nosotros debe ser una palabra de reconciliación, no de ataque. ¿Ven? Si yo estoy en desacuerdo, si yo no estoy en acuerdo, si yo no me hace sentido muchas de las cosas que la gente dice, pues yo tengo que buscar reconciliar a través de la oración, de la palabra, porque nos dieron la palabra de reconciliación. Entonces nosotros como creyentes tenemos un mensaje que llevar de reconciliación con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros atacamos, las personas se ponen a la defensiva y no escuchan el mensaje. Y si son creyentes errados en alguna área, se van a cerrar y no van a escuchar. Porque la realidad es que el Señor nos dio la palabra de reconciliación. Y yo oigo mucha gente por ahí que en vez de usar la palabra de reconciliación, usan una palabra de ataque, de señalamiento, de juzgar, de ofensa, de humillar a la gente. Y esa no es la palabra que nos entregaron. Nos entregaron la palabra de reconciliación. ¿Ven? Eso fue lo que el Señor nos entregó. O sea que ahora nosotros llevamos el evangelio
a un mundo corrupto, a un mundo caído, ¿ves? Y tenemos que llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y ese mensaje es precisamente que se reconcilien con el Dios de gloria. Es una invitación a que se vuelva a establecer esa confianza, esa amistad, esa comunicación con el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo hacemos? A través del Señor Jesucristo. Pero tenemos que llevar ese mensaje para que la gente lo sepa. Invitarlos a reconciliarse, como dice el versículo 20. El sacrificio de Jesucristo en la cruz ha expiado el pecado de la humanidad, según Hebreos 2:17. Así que, gracias a la muerte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo con esa muerte y con ese sacrificio expiatorio trajo nuevamente esa comunicación, esa relación, esa armonía, y restauró la relación con el Dios Todopoderoso. Si usted ha sido reconciliado con Dios, ahora usted tiene la encomienda de llevar la palabra de reconciliación, porque esa es la misión de la iglesia, llevar el mensaje de reconciliación. ¿Ven? Así que yo les invito y les ruego y les rogamos a todos aquellos que hemos sido salvos, que tengamos fe en Cristo y que llevemos con gozo el mensaje de la reconciliación cristiana, porque hoy en día el mundo lo necesita. Recuerden que vivimos en un mundo completamente dividido, caído, controlado por el pecado, por el sistema el sistema del mundo está siendo controlado por el pecado, y el pecado está destruyendo y sigue destruyendo la humanidad. Pero vemos muchos que hemos sido salvados y hemos sido reconciliados con el Señor, y ahora nuestra misión es precisamente ese mensaje de reconciliación, llevar esa palabra de reconciliación. Tenemos que ser cumplir con esa misión. Mira, si alguien se te acerca y te confiesa o te dice, mira, tengo problemas con este hermano, con aquella hermana, con aquella persona, pues ¿cuál es el trabajo de usted? Llevar el mensaje de reconciliación, no echarle más leña al fuego. Es llevar el mensaje de reconciliación, que fue lo que el Señor nos ha confiado a nosotros, y es una bendición que nosotros podamos llevar ese mensaje y que nos los haya confiado a nosotros. ¿Y quién lo puede llevar? Aquel que ha sido transformado por el Señor. Si usted no lleva la palabra de reconciliación, y más allá de llevar la palabra de reconciliación, lo que trae es más división y más problemas, significa que usted no ha sido reconciliado con el Señor. Porque el que ha sido reconciliado con el Señor lleva el mensaje de reconciliación. Cada vez que tiene la oportunidad, busca llevar una palabra de reconciliación. Y antes de que sea reconciliado, primero tienen que escucharlo usted con el mensaje. Un mensaje de conciliación, un mensaje de búsqueda de alternativas, un mensaje de paz, una conversación. Mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que Dios hizo por ti? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? ¿Y cómo Dios puede bendecir tu vida? Una palabra de reconciliación. Eso fue lo que Dios nos confía a nosotros, y es lo que tenemos que llevar. Y eso es una misión encomendada a la iglesia del Señor. Volvamos al versículo 18. Dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. ¿Usted ve? Él nos reconcilió con Él. Primero, a través de Jesucristo. Y después dice, y nos dio y te entregó el ministerio de reconciliación. Un ministerio. Y ese ministerio lo tenemos todos los lavados por la sangre de Cristo. No es un ministerio en específico para algunas personas, es para todos. Todos tenemos el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Ves? Dios es el primer ejemplo de lo que es reconciliación, porque Él es perfecto.
Fuimos nosotros los que desobedecimos. Sin embargo, Él dio el paso, ¿ves?, de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese, nos encargó, nos encomendó la palabra de reconciliación. Y eso es lo que nosotros estamos llevando, lo que queremos llevar, lo que seguiremos llevando y lo que yo les invito a cada uno de ustedes a llevar. El mensaje de reconciliación, porque hoy el mundo lo necesita. Así que ora conmigo esta oración. Y yo quiero que tú tengas mucha fe y mucha confianza en el Señor. Yo quiero que tú seas muy sincero en tu oración y tú le digas al Señor: Dios amado, gracias por involucrarme en tu mayor placer mientras te glorificamos. Mientras glorificamos tu nombre a través del Evangelio. Concédenos, Señor, la oportunidad de que podamos escuchar tu palabra de mandato como el camino hacia nuestro propio mayor gozo al servirte. Que veamos en cada persona, no importa su raza, su color, su origen, que veamos ni la lengua, sino que veamos en cada persona la oportunidad de reconciliarlos contigo. Gracias porque nos entregaste esa oportunidad para que reconciliemos al mundo contigo, para que le hablemos del Señor. Gracias por ese milagro. Te agradecemos, Señor, que ese tu propósito nos los haya entregado a nosotros. Gracias por involucrarme, gracias por usarme. No queremos defraudarte. Queremos ser agentes de reconciliación y de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos agentes de reconciliación. Es un ministerio que el Señor nos dio. Y yo quiero que ustedes lo lleven. Piensa. Antes de terminar la transmisión, piensa. El año que terminó y este que comenzó su segundo mes hoy. En todo este tiempo, ¿cuántas personas tú has acercado al Señor para que sean reconciliadas? ¿A cuántas personas tú les has sembrado, le has entregado el mensaje de reconciliación? Piénsalo. Tal vez lo has hecho y no te has dado ni cuenta. ¿Has visto familias, amigos, enemistados en problemas y te dejaste usar para traer el mensaje de reconciliación, traer la palabra de reconciliación? Tal vez lo hiciste y no te diste cuenta. Si lo hiciste, piénsalo, tal vez tú lo hiciste y gloria a Dios. Pero si tú no lo has hecho, estás perdiendo una gran oportunidad. Te entregaron un mensaje, una palabra de reconciliación. Y si tú haces el llamado del Señor y cumples con el llamado de Dios, créeme, el Señor lo va a tomar en cuenta. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los galardones, de los beneficios, de las recompensas. Cada vez que tú como instrumento de Dios llevas la palabra de reconciliación, logras unir familia, logras unir amigos y sobre todo logras reconciliar personas con Cristo, el Señor te lo toma en cuenta. Eso es bien importante, es un ministerio que tú tienes. Ese ministerio no requiere de un micrófono, ese ministerio no requiere de un púlpito, ese ministerio no requiere de una posición. Eso es algo que se nos ha encomendado a todos nosotros y que siempre va a haber una oportunidad de poder ser instrumentos de reconciliación, de establecer esa conciliación, negociar esa paz, lograr conversaciones para lograr la reconciliación. Es algo hermoso y lo necesitamos hoy en día, especialmente en un mundo tan dividido como el que nosotros estamos viviendo, que nos divide el deporte, nos divide la política, nos divide las religiones, nos dividen posiciones sociales. O sea, nosotros somos fáciles de enemistarnos y de dividirnos. Pero si tú eres una persona transformada, tú tienes que ser
ese agente de reconciliación. Porque tú tienes ese ministerio, tú tienes esa encomienda y tú tienes esa palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos a todos una vez más. Los que estuvieron conectados con nosotros, compartan la transmisión. Y mañana regresamos en punto de las 8 de la noche con el día número 31 de los 40 días de oración. Bueno, que descansen, Dios les bendiga.